Buen día, en este video vamos a ver lo correspondiente a la división de números complejos en su forma polar. Recordando que la forma polar de un número complejo, vamos a irnos hacia arriba, está dada por el número complejo z, que es igual a el módulo r, que multiplica al coseno del argumento θ más i seno de veces el argumento θ, o en su defecto en la forma exponencial, donde el número complejo z es igual a r por Euler a la i θ o a la θ i, como se quiera señalar, ¿no? A final de cuentas es un producto ahí en el exponente. En base a esto, pues tendríamos que la división en la forma polar pues sería utilizando dos propiedades para no tener que hacer tanto procedimiento como lo vimos en el video anterior en el producto. Y tenemos la propiedad entonces de que en la división de números complejos el módulo, que así es como habíamos señalado que se lee esta doble barra vertical. Entonces tendríamos que el módulo de la división de dos números complejos es igual que la división del módulo de los dos números complejos. Es decir, podemos calcularle el módulo a cada uno de los dos números y después hacer la división. Y no hacer la división y después calcularle el módulo. En el caso del argumento es algo muy parecido. Tendríamos que el argumento de la división de dos números complejos, z1, z2, es igual que calcular el argumento del primer número complejo y restarle el argumento del otro número complejo. Recordemos que en producto se multiplicaban los módulos y se sumaban los argumentos. En este caso, en la división, se restan los argumentos, ¿no? Entonces, tomemos dos números complejos, cualesquiera, en su forma polar, z1 igual a 3 por coseno de pi tercios más i seno de pi tercios, y tomamos otro número complejo, 4 por coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. En este caso tendríamos que el módulo del primero sería 3, el argumento sería pi tercios, mientras que para el segundo el módulo sería 4 y su argumento sería pi cuartos. Tenemos entonces que la división de los dos números complejos, utilizando estas propiedades, pues sería el argumento por el coseno del módulo más i veces el seno, el módulo por el coseno del argumento más i veces el seno del argumento, donde el módulo, utilizando lo que habíamos señalado hace un momento, pues estaría dado, cambiar de color aquí, estaría dado por la división de los módulos. Entonces, como ya tengo el módulo del primero y tengo el módulo del segundo, pues serían 3 entre 4, 3 cuartos, ¿no? Tal cual como lo vemos aquí. Y en cuanto al argumento, pues hay que restar los argumentos. El argumento del primero es pi tercios, el argumento del segundo es pi cuartos, entonces tendríamos que hacer pi tercios, restarle pi cuartos, haríamos la división, perdón, la resta de fracciones, que puede ser 4 pi doceavos, menos 3 pi doceavos. Entonces 4 pi doceavos menos 3 pi doceavos. Básicamente estamos aquí haciendo que lo podemos hacer la resta de fracciones como multiplicando cruzado, como algunos lo hacen, o haciendo común denominador, que en este caso el común denominador es el 12. Y serían 4 pi doceavos menos 3 pi doceavos, pues nos queda un pi doceavo como argumento, ¿no? Que va tanto en la función coseno como en la función seno de la forma polar. Y listo, ya tenemos la división, ¿no? Entonces la división de los números complejos es 3 cuartos del coseno de pi doceavos más i seno de pi doceavos. Mucho más simple en la forma polar que en la forma real más imaginario i, ¿no? Que teníamos que hacer el conjugado, que tenemos que hacer un producto de binomios y de binomios conjugados y posteriormente simplificar. Entonces la forma polar y también de la misma manera la forma exponencial son muy prácticas para hacer las operaciones tanto de producto como de división y de potencia, como vimos hace un momento. De forma similar podríamos hacerlo para la forma exponencial, donde es el módulo 3 por Euler al argumento, que es pi tercios de i, y el número complejo 2, que su módulo es 4, Euler al argumento, que es pi cuartos de i. Y si hacemos la división z1 entre z2, pues en este caso lo que hacemos es usar propiedades de los exponentes, ¿no? Tenemos 3 por Euler a la pi tercios de i entre 4 por Euler a la pi cuartos de i. Y como tenemos ahí un producto en el numerador, producto del denominador, pues lo podemos separar. 3 cuartos por
Euler a la pi tercios entre i entre Euler a la pi cuartos de i. Y como tenemos la misma base que es Euler, pues usando las propiedades de los exponentes, tendríamos que esto es Euler a la pi tercios, que está en el numerador, menos la potencial denominador, pi tercios de i, menos pi cuartos de i. Ya haciendo la resta, que es la misma resta que tenemos acá arriba, 3pi menos pi cuartos, perdón, pi tercios menos pi cuartos, pues tendríamos que es 3 cuartos de Euler a la pi doceavos de i, ¿no? Donde tendríamos identificado que es nuestro módulo y nuestro argumento, y coincide perfectamente con la forma exponencial, ¿no? Con la forma exponencial y con la forma polar. Muy bien, con esto espero que haya quedado claro la división de números complejos con la forma polar y con la forma exponencial. Gracias por su atención, que pasen un excelente día.